Hola, vamos a seguir con los ejercicios de programación y ahora vamos a analizar el ejercicio que aparece en esta diapositiva. Lo que tenemos aquí es el control de arranque y paro de un motor. Tengo la primera salida que aparece aquí, es la salida que enciende el motor. Tengo una lámpara que me indica que el motor está apagado y otra lámpara que me indica que el motor está encendido. Y por supuesto tengo dos botones de entrada, que sería el botón de arranque y el botón de paro. Anteriormente ya analizamos esta estructura que la conocemos como latch o circuito de memoria y sabemos que la utilizamos para el arranque y paro de funciones, en este caso para el arranque y paro del motor. Lo que les quiero llamar la atención en este ejercicio es que el botón de arranque usualmente estaba ligado a un contacto normalmente abierto, como está aquí, pero el botón de paro solemos ligarlo a un contacto normalmente cerrado. En este caso, el contacto no está cerrado, sino más bien es un contacto normalmente abierto. Y esto tiene una razón de ser y es lo que les quiero explicar en esta filmina. Vean, recuerden que todo lo que está aquí, todo lo que aparece en nuestro diagrama de contactos, es simplemente líneas de código. Este código lo podemos poner en formas de contactos o podemos utilizar líneas de código o bloques de funciones. Pero esto físicamente no existe, simplemente es una interpretación de lo que queremos que haga el PLC con bits en su memoria. Lo que realmente tenemos conectado es lo que les acabo de dibujar aquí en azul. Entonces, para este ejercicio lo que tenemos es un PLC que tiene dos entradas a las cuales llamamos X400 y X401. Físicamente, a esos bornes de entrada tenemos conectado botones. Pero vean lo que está pasando en este ejercicio. El botón conectado al X400 es un contacto normalmente abierto, mientras que el botón conectado al X401 es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si el usuario no presiona ningún botón, ni el de arranque ni el de paro, entonces en la entrada X400 va a haber un 0 porque el contacto es normalmente abierto. Pero en la X401 va a haber un 1 porque el contacto es normalmente cerrado. Eso se los pongo en la parte de arriba. Ahora, cuando el usuario presiona el botón de arranque, que es el de X400, entonces va a aparecer un 1 lógico en esa entrada. Y cuando el usuario presiona el botón de paro, entonces va a aparecer un 0. Vean que son dos tipos de contactos distintos conectados a la entrada del PLC, y eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra programación. A la salida del PLC lo que tengo conectado es en la Y430 un motor, en la 431 una lámpara que me indica que el sistema está apagado o que el motor no está funcionando, y en la Y402 una lámpara que me indica que el motor está funcionando. Ok, entonces, ¿cómo analizamos esto? Vamos a analizarlo tal y como lo haría el PLC. Entonces, recuerdan, ¿qué es lo primero que hace el PLC? Pues lee cuál es el estado de las entradas y las salidas. Supongamos que en este instante de tiempo no presionamos ni la entrada, no presionamos ninguno de los botones. Entonces, aquí en la tablita que les puse, lo primero que haría el PLC es leer lo que tengo en la entrada X400. En este caso lo que tengo es un 0 porque no estoy presionando ningún botón. En la X401 lo que tendría es un 1 porque no estoy presionando el botón. Recuerden que el botón que está aquí es uno normalmente cerrado, por lo tanto si no lo presiono le llega un 1 a la entrada. Entonces lo que hace el PLC es almacena estos valores en su memoria. Supongamos que esta sección que tengo aquí es la memoria del PLC. Y con estos valores empieza a resolver el estado de las salidas. Entonces, supongamos que el PLC inicia con todas las salidas apagadas, como suele suceder. Entonces vamos a la primera línea y vemos que X400 es igual a 0, por lo tanto esto está abierto.
X401 es igual a 1, por lo tanto aquí está cerrado, y X430 en un inicio vale 0. Entonces, bajo estas condiciones suponemos que no se enciende el motor, que es justamente lo que esperamos. Pero vean cómo este contacto lo tengo que poner normalmente abierto, porque todo el tiempo me va a estar llegando un 1, ¿ok? Ese 1 va a hacer que dentro de mi programa pareciera que todo el tiempo está cerrado. Si le hubiera puesto al revés un contacto normalmente cerrado, como siempre le iba a estar llegando un 1, entonces todo el tiempo este contacto iba a estar abierto. Regreso aquí a mi simulación. Ahora me voy a esta, dice que Y430 vale 0, por lo tanto lo dejo como está, y como está cerrado fluye corriente, prendo Y431, entonces Y431 vale 1, y en el último Y430 vale 0, por lo tanto lo dejo como está, abierto, y esto va a estar apagado. Y432 está apagado. Ok, entonces ahorita todo mi sistema está apagado, y supongamos que en el instante de tiempo B lo que voy a hacer es presionar el botón de arranque. Como presiono el botón de arranque, entonces al apachurrar este botón llega un 1 a la entrada X400. Eso lo va a leer el PLC y lo va a anotar en su memoria. Entonces X400 vale 1, y X401 sigue valiendo 1 porque no lo he presionado, ¿cierto? Solamente presioné el botón de arranque. Por lo tanto, empiezo a resolver la programación, o el PLC empieza a resolver la programación. X400 vale 1, por lo tanto se cierra. X401 vale 1, por lo tanto está cerrado, y eso enciende Y430. Ok, con Y430 encendido, ahora también puede fluir por aquí abajo, ¿verdad? Entonces Y430 se queda encendido. En la segunda línea me dice que la salida 431 se apaga porque Y430 se encendió, entonces cambia de estado. Y por supuesto Y432 se enciende porque Y430 ahora vale 1. Se cierra y se enciende. Entonces esto es lo que tengo aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el tiempo C. Supongo que ahora dejé de presionar el botón A. Entonces, como dejé de presionar el botón de arranque, entonces a la entrada aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Y vamos a ver qué pasa. Recuerden que Y430 está encendido, ¿verdad? Como Y430 está encendido, aunque X400 vale 0, la corriente puede fluir por aquí abajo. X401 vale 1, por lo tanto puede pasar por aquí y se mantiene encendido Y430. Quiere decir que esto se mantiene sin cambios. Ahora sí, veamos qué pasa cuando presiono paro. Si presiono el botón de paro, entonces el de arranque, el X400 vale 0. El de paro ahora vale 0. Acuérdense que cuando lo apachurro, estuve revisando que si lo apachurro, entonces me envía un 0. Y aquí lo pongo. Vean, como tengo 0 y 0, estos dos contactos están abiertos, no puede fluir corriente y Y430 se apaga, por lo tanto esto ahora vale 0. Y que está aquí vale ahora 1 y el último vale 0. Muy bien, ¿qué fue lo que aprendimos? Lo que quiero que quede claro aquí es que esto que está aquí dentro corresponde solamente a programación, y yo puedo poner cualquier entrada ligada a un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, y eso lo tengo que determinar a partir de cómo es que me llegan las señales a mi PLC. Eso es bien importante y a veces genera ciertas confusiones a la hora de hacer la programación. Espero que haya quedado claro este punto, y ahorita nos vamos a ir a un siguiente ejercicio. Muy bien, ahora vamos a resolver este segundo ejercicio. Vean, aquí en la tabla tengo la descripción de las entradas y las salidas. Entradas tengo el interruptor de marcha, que es el que tiene que accionar el operador. Entonces cuando presiona el interruptor, el sistema empieza a funcionar. También tengo como entrada hacia el PLC el relé térmico RT1.
que me indica cómo está funcionando el motor 1, el RT2 me indica cómo funciona el motor 2, el RT3 me indica cómo funciona el motor 3 y hay un R1 que me indica si hay sobrecarga en el motor 2. Y como salidas tengo el contactor que arranca M1, el que arranca M2, el que arranca a M3 y tengo una señal de alarma. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? De la siguiente manera. Lo primero que hace el operador es poner en marcha el interruptor M. Es importante notar que lo que me dice es que es un interruptor, entonces imaginemos que es como una palanquita. Esta palanquita va conectado al PLC, a la entrada M, y cuando el operador baja la palanquita, entonces le llega un 1 al PLC. Y ese 1 se va a mantener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palanca se va a mantener en estado bajo hasta que llegue otro operador, o el mismo operador, y la pase al estado 0. ¿Por qué es importante este punto? Porque quiere decir que no necesito un latch para recordar que el sistema ya arrancó. Porque mecánicamente en la entrada siempre va a haber un 1 todo el tiempo hasta que el operador llegue y cambie la palanca de posición. Bueno, entonces cuando el operador enciende el interruptor M, lo primero que va a pasar es que se pone en marcha el motor M3. El motor M3 lo que hace es mover esta banda transportadora donde llegan todas las piedras ya trituradas. Si el motor M3 está funcionando, entonces puede funcionar M2, es decir, la condición para que M2 funcione es que M3 está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace M2? M2 es propiamente el motor de la trituradora y mueve estos engranes que empiezan a triturar la piedra. Si el motor M2 está funcionando, es la condición que se requiere para que M1 empiece a funcionar. ¿Y qué es lo que hace M1? Es una banda que empieza a transportar piedras. Muy bien. Ahora, vean que cada motor tiene asociado un relevador térmico, que son estos que aparecen aquí, el relevador térmico R3, el R2 y el RT1. Estos relevadores térmicos son contactos normalmente cerrados. ¿Qué quiere decir? Esto es bien importante a la hora que hagamos nuestra programación. De nuevo, si este es nuestro PLC, voy a tener una entrada, supongamos que es la RT3, y a esa entrada está conectado el relevador térmico. Entonces aquí está mi relevador térmico, pero me dice claramente que el relevador térmico es un relevador que está normalmente cerrado. Es decir, todo el tiempo le va a estar llegando un 1 a esa entrada al PLC si todo está bien. Si en algún momento este motor se empieza a sobrecalentar, entonces este relevador térmico se abre y al abrirse lo que le va a llegar va a ser un 0 al PLC. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestra programación. Lo mismo ocurre con el relevador RT2. Este envía un 1 al PLC si todo está bien con el motor M2, y lo mismo el RT1 envía un 1 al PLC si todo está bien. Muy bien. Ahora, hay otro relevador térmico que es el R1. Este R1, vean que también es un relevador que está normalmente cerrado. Pero lo que hace es detecta sobrecarga. Si el relevador 1 detecta sobrecarga, es decir, empieza a notar que está haciendo esfuerzos el motor M2 para triturar las piedras, lo que va a hacer este relevador es abrirse. Y cuando se abre va a enviar un 0 al PLC. Ese 0 lo que le indica al PLC es que debe de parar al motor M1 para que deje de arrojar piedras y dé tiempo a R2 de triturar lo que ya tiene adentro. Una vez que haya triturado, entonces la temperatura vuelve a bajar y R1 se cierra enviando un 1 al PLC, y este 1 hace que el motor vuelva a funcionar. ¿Vale? Y por último, dice que debe de sonar una alarma si M1 está en marcha y por alguna razón se para M2 o M3. M1 en marcha y por alguna razón se para M2 o M3. Y la otra es si M2 está en marcha y por alguna razón se para M3. Es decir, la condición es que todos los motores
que están antes que yo, o que un motor en particular debe estar encendido. M3 debe estar encendido para que M2 funcione, M2 debe estar encendido para que M1 funcione. Muy bien, ahora sí podemos hacer nuestro ejercicio de programación. Y lo voy a hacer en esta esquinita. Aquí lo voy a hacer. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Pues por el interruptor de marcha. Entonces, cuando el interruptor de marcha se enciende, lo pongo normalmente abierto. Lo que debe de pasar es que debe de encender el motor M3, pero el funcionamiento está relacionado con su contactor, con su relevador térmico, que sería el RT3. ¿De acuerdo? Y eso va a la salida esta es la K3, RT3. Entonces, ¿qué es lo que dice esta línea de código? Dice que si enciendo el interruptor M y el relevador térmico R3 indica que todo está bien, recuerden que dijimos que los relevadores van a enviar todo el tiempo un 1 al PLC si todo está bien, entonces este contacto se cierra. Si eso se cumple, entonces funciona K3, ¿sale? La condición para que funcione el motor 2 es la siguiente. La primera condición es que el motor 3 esté funcionando, y eso lo sé si tengo activado K3. La segunda cosa que requiero es que el relevador RT2 esté funcionando, o el relevador térmico me esté diciendo que todo está bien, enviándome un 1, y si eso se cumple, entonces mando al contactor K2 a encenderse. Y el último es para que funcione M1. Para que funcione M1 necesita cumplirse que esté funcionando el motor M2, que sería el K2. La siguiente condición es que no exista, que su relevador térmico me diga que todo está bien, entonces aquí también le debo de poner un RT1. La otra condición es que no haya sobremarcha o sobrecarga en el motor 2, eso me lo dice R1, entonces aquí debe de haber un R1. Y si todo eso se cumple, entonces puede funcionar mi K1. Y ya está. La última línea del código tiene que ver con, vean que ya tengo una salida para K1, para K2 y para K3. Solamente me falta la alarma. Y la alarma la puedo tomar de acá. Dice que debe sonar una alarma si M1 está en marcha y si se para M2 o M3. Entonces lo voy a poner aquí. La primera es, debe sonar una alarma si M1 está en marcha y por alguna razón se para M2, normalmente cerrado, perdón, aquí son Ks, K1, K2 o K3, y esto suena la alarma. Este es K3. Muy bien, esa es una condición. La otra condición es si M2 está en marcha, eso me lo dice K2, y se para por alguna razón M3, entonces aquí va un K3 y cierro aquí. Esta sería el otro línea de programación, y con eso ya tengo mi programación hecha. Disculpen los garabatos, no me funcionó muy bien ahorita el apuntador, pero esta sería la solución, y ahora lo que vamos a hacer es probarla, ¿sale? Entonces para eso nos vamos al simulador. Lo voy a abrir rápidamente. Muy bien, ahora vamos a revisar la simulación. Entonces, para hacer la simulación de forma correcta, recuerden cómo es que funcionaba. Si los relevadores térmicos funcionan, si están funcionando de forma correcta, es decir, si el motor no tiene ningún problema, los relevadores térmicos RT1, RT2 y RT3
todo el tiempo me van a estar enviando un 1, diciéndome que todo está bien. Lo mismo con el relevador de sobrecarga. Entonces, antes de arrancar, supongo que todos los motores están en buenas condiciones y estas señales están enviando un 1 al PLC. Todavía no activo la marcha, por lo tanto, mis contactores que encienden los motores están apagados. Cuando el usuario presiona o jala la palanca hacia la posición M, entonces los 3 motores empiezan a funcionar. Si por alguna razón el relevador térmico, por ejemplo R1, detecta sobrecarga, le va a enviar un 0 al PLC. Y si detecta sobrecarga, ¿qué es lo que debería de ser? Pues únicamente apagarse la primera banda, la banda número 1. Y fue justamente lo que pasó. Se apaga la banda número 1 para que pueda machacar bien las piedras. Y ahora, ya que todo vuelva a la normalidad, ahora R1 le envía un 1 al PLC diciendo que ya está bien, y eso funciona. Si por alguna razón el relevador térmico de R3 se dispara, es decir, siente que ya se está calentando demasiado ese motor, vean cómo cuando lo activo, más bien lo desactivo, porque acuérdense que cuando hay un problema envía un 0, entonces le pongo un 0 y automáticamente todos los otros se apagaron, porque si se apaga el K3 se debe de apagar el K2, si se apaga el K2 se debe de apagar el K1. Entonces cuando el relevador térmico 3 regresa a la normalidad, el sistema funciona de forma normal. Y por último, aquí está la alarma, solo que la alarma no la puedo hacer que se active porque justamente la programación del PLC hace que ninguna de estas configuraciones las pueda yo simular. O sea, automáticamente la programación me impide que K1 esté encendido y por alguna razón se apague K2 o K3. Eso no es posible desde el punto de vista de la programación. Y con esto terminamos este siguiente ejercicio de programación. Ahora sí, por último vamos a definir los ejercicios que se les quedan de tarea. Este es un segundo ejercicio que les pido que hagan ustedes por sí solos, y después en una siguiente clase vamos a ver una solución entre todos, pero me interesa que ustedes empiezan a generar sus propias soluciones. Tienen que hacer la solución así como yo la hago en papel y después pásenlo al simulador. ¿De qué trata este ejercicio? Tengo un puente el cual se debe de subir de forma automática, y una vez que pasa el bote se debe de bajar. Entonces vean que aquí está el botecito. Cuando el botecito llega enfrente del puente, el sensor X0 le manda un 1 al PLC para decirle que hay un bote que quiere pasar. Ese 1 lo que hace es activar el motor para que el puente suba, empieza a subir el puente, y cuando el puente llega hasta arriba, el sensor X3 le envía un 1 al PLC para decir que el puente ya está arriba, y lo que hace el PLC es mandar a apagar el motor. Pasa el botecito, y cuando pasa el botecito activa el sensor X1, es decir, X1 le envía un 1 al PLC, y lo que hace el PLC es ahora activar la función de bajar el puente. La mantiene activada hasta que el puente llega en la parte de abajo. Eso es detectado por el sensor X2 y hace que la función bajar motor se apague. Entonces, ¿cuáles son las entradas que tengo? Las entradas que tengo son X0, que activa el motor hacia arriba, X1, que activa el motor hacia abajo, X3, que me indica que el sensor ya está en la parte, que el puente ya está en la parte alta, y X2, que me indica que el puente ya está en la parte baja. Y como salidas tengo dos. Aquí está la parte interesante de este ejercicio. Y2 enciende el motor y Y3 acciona la reversa. Es decir, si yo quiero que el puente suba, entonces debo de encender Y2. Si yo quiero que el puente baje, entonces debo de encender Y2 y también debo de encender Y3. ¿Cuál es el truco que hay o el chiste de este ejercicio? Es que ustedes podrían estar tentados a tener dos renglones que se llamen Y2. Uno que lo quieren activar cuando sube y otro que lo quieren activar cuando baje. Es decir, lo que puede pasar es que ustedes estén poniendo
alguna configuración. Por aquí Y2 que se va a activar cuando suba, y por aquí van a poner otra vez un Y2 que lo van a activar cuando baje. Pero recuerden que eso no es posible, porque si escribimos dos líneas con una misma salida, solamente le va a hacer caso a la última, y eso lo pueden ver en la simulación. Por ello es que ustedes tienen que pensar cómo le pueden hacer para activar Y2 en ambos casos, pero en una sola línea. Una manera de solucionarlo, un tip, es pueden crear variables intermedias, es decir, pueden crear una variable que se llame subir y pueden crear después una variable que se llame bajar, y después que dicen que crean ya la variable para Y2 o el renglón de programación para Y2, que sería Y2, donde dirán, dentro de otras cosas, es que si se activa la función subir o se activa la función bajar, entonces se prende Y2. Ok, esos son solamente un tip, ustedes tendrán que ver cómo resolverlo. Y el otro ejercicio que les pido que lo hagan por sí solo es el que viene aquí. Viene ya explicado qué es lo que tienen que hacer, así que la idea es que las cajas grandes se van por la estación 1 o hacia la estación 1, y las cajas chiquitas se van hacia la estación 2. Tengo estos, como entradas tengo el botón de marcha y el botón de paro, que son pulsadores. Cuando presiono el botón de marcha, todo el sistema empieza a funcionar, es decir, las tres bandas. Tengo este sensor S3 que detecta las cajas grandes y no las cajas chiquitas. Entonces, si pasa una caja chiquita, S3 no la detecta, pero sí la va a detectar S6 o S7, ¿okay? Porque S6 y S7 están viendo hacia abajo, entonces detectan las cajas grandes y las chiquitas. Cuando detecta la caja chiquita, entonces este pistón se activa para que la mande por esta línea. Cuando viene una caja grande, la detecta S3, y esa señal la debo de recordar, es decir, como la caja va a seguir pasando, S3 aquí cuando va enfrente de él manda un 1, pero después sigue avanzando y ahora va a mandar un 0. Pero yo debo de recordarme ese 1 para que cuando la caja grande pase por S6 no active ese 1 y llegue hasta donde está S7 para que se pueda ir por la segunda banda hacia la estación 2. Ok, este es el segundo ejercicio que ustedes tienen que resolver. Entonces la tarea para la siguiente semana es lo siguiente: subir videos con la simulación de los 5 ejercicios de esta sección. Les pido por favor que hagan la simulación de todos los ejercicios, justamente para que vayan practicando. Esta es la siguiente parte del curso, y lo que viene es la parte de temporizadores y contadores. Nos vemos, saludos.